Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre, ruega, Señora, por ruega nosotros por los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora ahora de y en la nuestra hora de muerte. Amén. nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida en y la en la vida y muerte, en la muerte, ampáranos, Gran ampáranos, Señor. Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos con este documento del Padre Gabriel Amor, en donde se nos habla de la Virgen Santísima como la mujer que venció al mal. Y hemos visto que para el Padre Gabriel Amor es muy importante tomar base en los textos de la Sagrada Escritura y en los textos de la tradición. Y dice él que la Virgen Santísima en esos testimonios pues la encontramos prefigurada, aunque no hay datos que nos revelen mucho acerca de la ciudad donde nació la Virgen. Pero se supone que, pues, como el relato del Evangelio de San Juan se refiere a que el ángel Gabriel la visitó en Nazaret, Gabriel Amor afirma que es probable que la Virgen haya nacido allá en Nazaret, pero que en la Biblia no se encuentra ningún detalle acerca de esa ciudad de Jerusalén, de Nazaret. Entonces, pues es un poco incierto el acontecimiento del nacimiento de la Virgen. Y luego, al referirse al nacimiento de la Virgen, ya no solo al lugar donde nació, sino al acontecimiento, al hecho mismo de cómo nació la Virgen. Gabriel Amor recurre al relato apócrifo del Evangelio de Santiago, en donde se habla de la forma en que la Virgen Santísima dio a luz a su hijo, pero de ahí toma pie el padre Gabriel Amor, para hablarnos del posible nacimiento de la Virgen Santísima. Y después el tema que veíamos ayer, el hecho de que María es virgen 3 veces, porque dice Gabriel Amor que ella fue virgen antes, fue virgen durante y fue virgen después del parto. Y este es algo que toma Gabriel Amor, pues de esa tradición de los libros apócrifos, principalmente del texto de el apócrifo, el Evangelio, protoevangelio de Santiago. Entonces estamos viendo ahorita de qué manera la Virgen Santísima, habiendo nacido, es constituida por Dios como inmaculada, como madre y como esposa de San José. Esas tres cualidades son las que definen, según el texto de Gabriel Amor, a la Virgen Santísima. Y estamos viendo de qué manera la Virgen fue convocada al matrimonio por parte de Dios mismo, del Padre Omnipotente. Dice Gabriel que la Virgen, según ese relato del apócrifo de Santiago, el protoevangelio de Santiago, ella fue llevada al templo de Jerusalén desde su más tierna infancia, cuando tenía 3 años, a fin de que allí en el templo de Jerusalén los judíos, los levitas, los encargados del culto, cuidaran de la Virgen hasta que tuviera la edad para establecer un matrimonio. Eso es lo que nos dice hasta aquí, a este punto, el día 4, porque Gabriel Amor distribuye su explicación por varios días. Entonces, lo que dice en el día 4, en la página 20 de su texto, dice que a las jovencitas que se iban a casar,
el novio o la familia del novio le daba una dote, le daba un regalo, pues como previsión para que cuando estuvieran casadas pudieran tener una fuente de ingresos, un pequeño fondo económico para organizar su propia vida. Dice Gabriel Amor que esa dote no era el precio de la esposa, sino que era un pequeño patrimonio que recibía la muchacha, la jovencita que se iba a casar, y que esa dote la guardaban los papás, pero pertenecía a la esposa, la cual entraba en posesión de esa dote, de ese, pues dice aquí que era un patrimonio de garantía. La esposa entraba en posesión de ese patrimonio de garantía en caso de viudez o de divorcio. Y entonces se celebraba el matrimonio en dos tiempos. El primero en la casa de la esposa y en presencia de los parientes más cercanos. Se hacía la declaración del matrimonio llamándolo noviazgo. Se presta, dice Amor, a confusión. Es decir, que no es lo mismo el noviazgo que entendemos actualmente con la declaración del matrimonio en el primer momento en que se reunían los familiares con los que iban a ser esposos. De modo que ese primer momento en que se reunían los parientes con aquel que iba a ser el esposo y aquella que iba a ser la esposa, era un acontecimiento, una ceremonia que tenía efectos jurídicos, es decir, que era un requisito legal para poder establecer el matrimonio. Y así la bendición de los papás confería el carácter sagrado a esa ceremonia. Después, un año más tarde de ese primer momento, de la bendición de los padres y de la reunión de todos los familiares, se llevaba a cabo el segundo momento del matrimonio en esa época. Dice Amor que a partir del segundo momento, es decir, un año más tarde de que se cumplía el rito de la promesa de que iban a ser esposos, un año más tarde, los esposos seguían viviendo con sus respectivos padres y el esposo preparaba la vivienda para la nueva familia. Y se llevaban a cabo las nupcias solemnes, es decir, la introducción de la esposa en la casa del esposo, con la presencia de los parientes y de los amigos, y que esa fiesta duraba normalmente 7 días. También en el caso de María y José, las cosas se desarrollaron según esas costumbres judías de antes de Cristo. De modo pues que para la Virgen Santísima, dice Amor que él no piensa que María revelara a sus papás el propósito de mantenerse virgen, porque se trataba de un voto particular. Una mujer debía solicitar el permiso a sus progenitores o al marido para mantenerse virgen. Pero María, según lo que nos relatan los evangelios, era una mujer que acostumbraba a callar y encomendarse enteramente al Señor, con una fe que a veces, como vemos en esta ocasión, desafía la evidencia de los hechos. Y dice Amor que San José, el esposo elegido por el Señor, con la mediación de sus papás para ser el esposo de aquella que se convertiría en la Madre de Dios, era un hombre cuya tradición arraigaba en la cultura hebrea.
ya que el nombre José se refiere a aquel personaje del Antiguo Testamento que salvó al pueblo judío de la carestía cuando llegaron los hijos de Jacob a Egipto y descubrieron poco a poco que el ministro de Economía, el ministro de la Agricultura, el ministro del Faraón, era su propio hermano. Así dice Amor que ese nombre de José tenía una tradición muy importante en este acontecimiento en el que San José, es designado como esposo para la Virgen Santísima. Y afirma Amor que hay 3 elementos importantes en esta designación del esposo para la Virgen Santísima. Dice Amor que el evangelista de San Lucas nos da a conocer que José pertenecía a la descendencia de David y que el episodio más importante de la vida del rey David, que tiene que ver con la designación de San José como esposo de la Virgen, es que el Señor le promete a David, al rey David, una casa que durará para siempre. Esa profecía que Dios le hace saber a David que él sería el heredero de una casa que duraría para siempre, la entendió muy pronto el pueblo judío como una revelación acerca del Mesías, ya que la importancia política del santo rey David había desaparecido unos 500 años antes de Cristo. Lucas y Mateo en sus evangelios nos ofrecen la genealogía de Jesús. Pero allí en esa genealogía de Jesús, tanto San Mateo como San Lucas nos hablan de la genealogía de José. Está claro que el matrimonio entre María y José es el vínculo en el que se conjugan la profecía por la cual el Mesías sería un descendiente de David y el matrimonio de María y de José. Por ello, el verdadero nombre con el cual se designa a José en esos relatos del Evangelio de San Mateo y San Lucas es el nombre de padre nutricio o padre adoptivo. O también, según la opinión de Gabriel Amor, se le debería llamar padre davídico de Jesús, a ese hombre, a San José. El padre davídico, el padre nutricio, el padre adoptivo. Son los nombres con los que Gabriel Amor designa al hombre que fue designado para ser esposo de Santa María. El Evangelio, dice Amor, nos proporciona otro dato acerca de San José, y es el hecho de que su oficio era herrero carpintero. Así nos enteramos de la condición económica de la Sagrada Familia y de Jesús mismo con María después de la muerte de José. Es decir, un hombre que se dedicaba a la artesanía de la carpintería o de la herrería era considerado de clase media. Era pobre, pero no era mísero. Vivía de su trabajo cotidiano, que podía completar con los productos del huerto que él podía estar sembrando, o con árboles frutales o la crianza de algunos animales domésticos. De modo que así el padre Gabriel Amor nos deja ver la cualidad de este hombre que fue electo para ser esposo de Santa María.
La tercera información que nos ofrece el Evangelio de San Mateo califica a José de hombre justo. El significado bíblico de este término tiene una gran importancia, porque se trata de una persona que vivía con gran rectitud, observaba la ley de Dios y tenía una apertura a la voluntad divina. No cabe duda de que los padres de ambos esposos buscaban a la persona más adecuada para que sus hijos pudieran vivir con la asistencia del Espíritu Santo, que los asistiría en la decisión de formar una familia. De modo pues que la condición de San José, siendo un hombre honrado, un hombre artesano, un hombre descendiente de la estirpe de David, nos hace comprender las condiciones de la familia de la Virgen María. A diferencia de los relatos de los apócrifos que recurren muchas veces a la fantasía, sabemos que María formaba parte de una familia de condición modesta. Asimismo, la vida de la Sagrada Familia se distinguió por ese carácter de pobreza decorosa, no de miseria. Son pues ellos, San José y Santa María, dos personas humildes, y el pueblo en donde viven también es un pueblo humilde, y el oficio que desempeña San José, pues es un oficio que también tiene que ver con una condición humilde de la familia. Después, acerca de la condición de Jesús. Si la familia de Jesús era de esa condición de humildad, pues también encontramos la confirmación de esa condición de humildad en el relato del nacimiento de Jesús en la cueva de Belén. Y también cuando los papás, San José y Santa María, llevan a su hijo a presentarlo al templo de Jerusalén 40 días después de su nacimiento. San José y Santa María pertenecían a aquellos pobres de Yahvé, dice Gabriel Amor, por todos estos detalles que aduce acerca de la condición de San José como artesano, carpintero o herrero, acerca de la condición de humildad en la que vivían en Nazaret y acerca de la humildad de la ofrenda que presentaron al templo, que según San Lucas era la ofrenda que presentaban los pobres en el templo cuando se presentaba un niño o una niña de 40 días de nacido. Por tanto, Santa María y San José pertenecían a aquel grupo de judíos, de hebreos, de israelitas, llamados pobres de Yahvé, en donde se encuentra un enlace con el Antiguo Testamento, ya que el término pobres de Yahvé se acuñó desde la época del profeta Isaías, cuando Isaías dio a conocer la profecía de que el pueblo judío debía ser expatriado de su patria Palestina hacia Babilonia o hacia Asiria. Pues el profeta habla de un grupo de personas que se quedaron en Palestina, que no fueron deportados, y que no fueron deportados porque no representaban la fuerza de trabajo más importante, ya que los babilonios y los asirios se llevaron de Palestina, allá por el siglo VI antes de Cristo, se llevaron a la fuerza de trabajo más capacitada y dejaron en Palestina a los que no tenían ninguna profesión, a los que no estaban en la edad más productiva. Y por ello, desde el profeta Isaías, se les conoce a ese grupo que quedó en Palestina, que no fue deportado,
ni a Babilonia, ni a Siria se le conoce con ese nombre de los pobres de Yahvé. O también el resto que quedó después de que los babilonios eligieron a los personajes, a las personas más capaces, más capacitadas para hacer trabajos productivos en Babilonia. De modo pues que este término de los pobres de Yahvé es un término que proviene de la época del profeta Isaías y que en la Sagrada Escritura se encuentra como un término que ensalza, que pone de relieve la condición de aquellos a los que se les designa con ese término, pobres de Yahvé o resto de Israel, ya que son personas que se abandonan al Señor y Dios les revela su palabra, les revela el camino que han de seguir y ellos siempre se encuentran dispuestos a realizar los planes de Dios. Esas son las cualidades de la familia de Nazaret que aduce aquí el padre Gabriel Amor, derivando estos datos del texto del relato del nacimiento en una cueva en Belén y del relato de la presentación del niño Jesús al templo, puesto que los papás llevaron la ofrenda de los pobres. Así entonces tiene este texto, padre Gabriel Amor, una caracterización más acerca de la condición de Jesús, que formaba parte de una familia a los que se podía identificar con los pobres de Yahvé, con el resto de Israel, que había quedado allá 5, 6 siglos antes, durante la época del profeta Isaías, que habían quedado en Palestina, pero que su característica principal era que tenían puesta toda su confianza en Dios. Y así el evangelista San Lucas llama a María la bienaventurada, puesto que cuando va a visitar María a su parienta Isabel, San Lucas utiliza ese término que pone en boca de Isabel para designar a Santa María, diciéndole que dichosa tú que has creído. De modo pues que el término de pobre de Yahvé o de bienaventurada o de la pobreza que vivió la Sagrada Familia en Nazaret no es una exaltación del pauperismo ni de la miseria, sino que es la revelación de las promesas divinas y de la constante apertura a la voluntad de Dios por parte de esos que se llamaban pobres de Yahvé, en este caso San José, Santa María y el propio niño Jesús. Es la fe en las promesas de Dios lo que fundamenta esta caracterización de la familia de Nazaret como integrantes, como miembros de los pobres de Yahvé. Así lo dice este profesor, este padre Gabriel Amor, acerca de lo que estamos estudiando en este caso, pues la condición de humildad de la Virgen que consistía en poner toda su confianza en Dios, que es otro de los detalles con los cuales Gabriel Amor caracteriza a la Virgen Santísima. Después hace una reflexión Gabriel Amor acerca de las costumbres del pueblo judío, representadas en la persona de la Virgen Santísima, puesto que dice que la Virgen Santísima no se sustrajo a las costumbres de su pueblo ni a la obediencia de sus padres, sino que supo ver en todo la obra de Dios, a pesar de las apariencias. La evidencia de los hechos, o sea, el matrimonio con José,
parecía romper el propósito que tenía la Virgen de pertenecer completamente a Dios. Pero la evidencia de lo que ocurrió, o sea, el matrimonio con José, parecía romper el propósito de Santa María. Sin embargo, la Virgen no dejó de confiar en que lo que el Señor quería para ella iba a coincidir con lo que ella había elegido, de elegir la virginidad como un modo de vida para dedicarse para siempre a Dios. Entonces, pues esta es la reflexión que hace Gabriel Amor acerca de las condiciones en las que el Evangelio de San Mateo y de San Lucas nos relatan esos dos acontecimientos, del nacimiento de Jesús y de la presentación de Jesús en el templo. Entonces, pues vamos a pasar al siguiente tema, que es el día 5, que está en la página 25. Al menos es lo que yo tengo aquí. El día 5 lleva por título Exulta, alégrate, goza. Este título se refiere a lo que Santa María vivió a partir de su matrimonio, pero que tiene hondas raíces en las profecías del Antiguo Testamento. Y vuelve a tomar el padre Gabriel Amor, los tres temas con los cuales quiere ilustrar las cualidades más importantes de la Virgen Santísima. El hecho de haber sido inmaculada, el hecho de ser 3 veces virgen y el hecho de ser esposa de San José. Dice Gabriel Amor que la Virgen estuvo preparada para el gran anuncio de su misión, puesto que habiendo sido colocada durante un año de espera para realizar la plenitud de su boda, cuando se cumplió ese año, se llevó a cabo la declaración del matrimonio y la Virgen Santísima ya era esposa de José para todos los efectos. Aunque normalmente en ese periodo de un año había abstención de las relaciones matrimoniales, aunque ya fueran legítimas dentro de ese año que duraba la promesa del matrimonio y la presencia de la esposa en la casa del esposo. Dice Gabriel Amor que el mensajero divino interrumpe en ese año de espera que la Virgen Santísima sostuvo antes de empezar a vivir junto con San José. Por ello, el mensajero que Dios le envía a la Virgen modifica poderosamente la vida de la Virgen. Es casi seguro que el hecho aconteció en la casa de María, en la ciudad de Nazaret. Y por ello, dice Amor, que es auténtica la inscripción que se lee en Loreto, en donde tuvo lugar la Anunciación. Es una inscripción que se encuentra en la casa de Loreto, en el norte de Italia, que según la tradición fue llevada por los cruzados desde Nazaret, allí a esa ciudad de Loreto. Y esa inscripción a la que se refiere Amor, que está escrita en la casa de Nazaret, en Loreto, dice así: aquí se hizo carne el verbo de Dios. Como vemos, pues, este texto del padre Gabriel Amor nos refiere los acontecimientos relativos al matrimonio de la Virgen con San José, pero también nos refiere de qué manera el ángel Gabriel se acercó para anunciarle a la Virgen que había sido elegida por Dios para ser madre de Dios. Y comienza el profesor, el padre Gabriel, a explicarnos de qué manera las palabras que le dirige el ángel a María
Aquí cita el texto griego, puesto que está tomado del Evangelio de San Lucas. Jaire que jaritomé. Es decir, que el ángel le dice a la Virgen que es una predilecta de Dios y le dice que se alegre porque ella está repleta de las gracias divinas, que goce porque es elegida por Dios y Dios ha colmado a la Virgen de su predilección. Así se puede traducir el mensaje, el saludo con el que el ángel llega a la casa de Nazaret y se dirige a Santa María. ¿Ven ustedes estas notas que pone Gabriel Amor? Es la preferida de Dios, es la que está repleta de la gracia divina, es la que ha sido elegida por Dios y que a ella Dios la ha colmado de su predilección. Y entonces, la Virgen, ante este saludo, comprende que hay algo extraordinario y entiende que el proyecto que Dios le presenta por medio del ángel es algo que rebasa la comprensión de la Virgen, pero que no entiende porque le parece exagerado lo que le dice el ángel. Jaire significa alégrate, goza, regocíjate. No solo significa la paz sea contigo, sino que Jaire significa exulta, goza. Es un saludo que solamente se usa en los profetas Joel, Zacarías y Sofonías, y únicamente en relación con el Mesías. Exulta, hija de Sión, porque el Señor está contigo. Es una frase que encontramos en el profeta Zacarías, en donde se utiliza la misma palabra, Jaire, exulta, goza, regocíjate. Al oír que a ella se le dirigían esas palabras mesiánicas, María experimentó una gran turbación, es decir, se asustó, no supo cómo reaccionar, se pone a reflexionar sin alcanzar a comprender del todo lo que le está diciendo el ángel. Pero no pregunta nada. ¿Por qué? Aquí añade Gabriel Amor otra cualidad de la Virgen, porque ella es la Virgen de la espera, es la Virgen que cree, es la Virgen que, dada esta cualidad de creer, no hace mayores preguntas. De modo pues que vamos a dejar aquí el texto para seguir el próximo miércoles para explicar lo que continúa diciendo Gabriel Amor acerca de la Virgen Santísima en este documento, la mujer que venció al mar. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por